buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Marina Méndez, del área de personas. Les doy la bienvenida al doctor Vargas Peña que nos acompaña hoy. Le agradecemos muchísimo que pueda hacerse de tiempo para compartir con nosotros sus experiencias y la investigación que está llevando a cabo. Y le insto a todos para que estemos todos muy atentos a esta conferencia, a esta charla, y que posteriormente puedan hacer todas las consultas que crean necesarias para sacar el mayor provecho de la tarde y de los conocimientos y experiencia del doctor. Vamos a empezar dándole la bienvenida al doctor y agradeciendo de nuevo, ¿verdad?, su participación con nosotros. Y también quisiera hablar un poquitito sobre su hoja de vida, ¿verdad? Él está en este momento trabajando, doctor, ¿verdad?, en una investigación sobre los efectos del COVID en la salud física y mental, y que es lo que vamos a tratar el día de hoy. El doctor es coordinador general de un instituto de investigación y director médico del New York Institute for Medical Research, acá de Asunción. Es profesor de la Universidad Autónoma de Asunción, Departamento de Neuropsicología de la Facultad de Ciencias de la Salud. También es miembro activo en diferentes espacios. Acá me van a disculpar el mal alemán porque es una palabra muy larga, pero el Collegium Internationale de Neuropsicología, me imagino, de Viena, Austria. También la Asociación Paraguaya de Psiquiatras. También es miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y Fellow Member de la Academia de Medicina y Psiquiatría de New York, Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, muchas gracias nuevamente al doctor Vargas Peña por estar con nosotros hoy. Y quisiera arrancar con una pregunta así bien abierta, bien general, y después vamos a escuchar, ¿verdad?, toda su palestra. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a las investigaciones realizadas en el post-COVID sobre el sistema nervioso central? Me gustaría darle la palabra y si puede desarrollar esto y otros temas más relacionados. Muchas gracias, muy amable. Me agradezco la introducción y vamos a entrar directamente a contestar la pregunta que vos me decís. Nosotros estamos dividiendo la charla de hoy en dos sectores. Un sector que es la parte clínica, que es lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia en relación a, ¿cómo se llama?, a todo lo que hemos visto de experiencia clínica. Pero correlacionado a eso, también estamos viendo la segunda parte, que es la investigación clínica. Y en eso quisiera darles a ustedes una muy buena introducción sobre lo que es la estadística utilizando computadores muy modernos como la computadora cuántica, por ejemplo. Y voy a mostrarles las experiencias que estamos haciendo. El núcleo central de la investigación hemos decidido hacerlo en Ciudad del Este, en un sanatorio extraordinariamente bonito, bueno y altamente calificado con toda la tecnología y los profesionales que tiene, que es la clínica LeBlanc en Ciudad del Este, donde tenemos la central, y estoy allí trabajando con una médica brasilera muy bien preparada. La segunda está en Encarnación, ¿verdad?, en donde ya tenemos pacientes internacionales también de la Argentina, en Ciudad del Este también gente del Paraguay y del Brasil, y acá en Asunción también estamos haciendo cursos acá además, y atendiendo los post-COVID. ¿Por qué? Lo que yo quiero que quede claro al terminar esta conferencia, que esta no es una enfermedad como si fuera una enfermedad infecciosa, como si fuese una gripe, por ejemplo. El problema no es solamente la infección y salir de la infección. La cuestión donde nosotros estamos preocupados es qué pasa después de la infección. Y todo lo que ocurre después, porque eso no se queda en solamente terminó la fiebre y terminó el problema, sino que lo que viene hasta inclusive pueden pasar 6 meses y ocurrir problemas. Entonces nosotros hemos tabulado todo eso. Y para hacer un poco amena la discusión, porque el tema no es que sea para sonreír, voy a dividir esto en dos sectores y les voy a mostrar a ustedes cómo estamos investigando. Un sector va a ser la parte clínica, otro sector va a ser la parte de investigación, y les voy a decir en qué nos basamos para hacer la parte de investigación. Y eso es lo que les voy a mostrar en este momento.
Lo que quiero también decir al final es de que exclusivamente me voy a referir al sistema nervioso central, porque no soy virólogo y para eso están los virólogos, ¿verdad? Y entonces en ese sentido voy a hablar exclusivamente sobre la parte del sistema nervioso central y que es a la cual yo me voy a referir, ¿verdad? Esa es la parte en la cual yo me voy a referir. No, sácame eso. Puedo agrandar eso. Gracias. Bueno, aquí está la chica que está trabajando conmigo en Ciudad del Este, que le hago un homenaje porque también ella está poniendo su esfuerzo. Estamos haciendo investigación sobre la parte cerebral y para la parte de ansiedad, que es una de las que más golpea, pero hay que entender muy bien que la ansiedad es como la tos. Puede deberse a varias causas, dentro del post-COVID también. Y muchas veces no es necesario utilizar tanta farmacología para eso. Entonces estamos implementando un nuevo sistema que hemos traído de Estados Unidos que se llama la estimulación del cerebro por microcorriente, que nos ha dado mucho y muy buen resultado en cuanto al tratamiento de la ansiedad y nos permite disminuir las dosis de medicación. Y sale rápido, sale más rápido el paciente. Eso es lo que estamos ahora en este momento investigando. Entonces, para eso abrimos un programa, porque esa es la forma científica de hacer las cosas. Abrimos un programa que se llama el Programa de Investigación de COVID-19 y entonces en eso estamos y en eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, vamos a ver una parte clínica y vamos a ver una parte de investigación sobre lo que hemos llamado experimento viride, que son virus del subtipo coronaviride. Y eso es lo que vamos a ver. La investigación está clasificada con un número, como ustedes ven allí, y eso es lo que vamos a hablar. El target del post-COVID en el sistema nervioso central, o sea, cerebro. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Vamos a hablar primero de la fase clínica y vamos a hacer un paso rápido para que ustedes no se aburran, porque eso yo tengo muy en cuenta porque soy neuropsiquiatra y me interesa mucho que la gente no se aburra. Y empezamos así. Estamos entrenando gente. Aquí tenemos una psicóloga brasilera, Emanueli, que viene a trabajar con nosotros también porque entrenamos también neuropsicólogos para... ¿Cuál es la diferencia de este psicólogo y un neuropsicólogo? Lo que estamos formando es gente que relaciona, eso es lo importante, la parte del síntoma con el área cerebral afectada. No es simplemente un área especulativa, sino que es un área relacionada al cerebro. Si encuentro tal problema, tengo que relacionarlo con el cerebro. Y en eso estamos. Por eso hemos dividido las fases clínicas. Discúlpenme, les quiero mostrar para que vean que es un programa serio el que estamos haciendo. Un módulo de control, todo lo que tenga que ver con el coronavirus, toda la parte de las listas, lo hacemos todo computarizado para tener una poderosa base de datos, un database poderoso. Tratamos también el problema de las vacunas, que de la gente que ya se está vacunando, y todo lo que sea la investigación en cuanto a situaciones que nosotros denominamos simuladas por computación. Y ustedes van a ver ahora cómo lo estamos haciendo. Yo creo que eso tiene interés porque estamos siendo los únicos en este programa. Como ustedes están viendo, estamos entrenando a la gente. Esto es una fotografía vieja, pero estamos entrenando médicos que me ayuden. Aquí tenemos a una médica del autista que viene a enseñarles a la gente cómo anatomía funcional. Y lo que estamos haciendo es empezando con lo que llamamos desorden y sintomatología del post-COVID. Pero aquí quiero aclararlo primero. COVID-19 es lo que causa el SARS-CoV-2 o el CoV-2. El COVID es la patología, lo que causa el COVID es el SARS, el virus SARS-CoV-2. Hay un CoV-1 que este es más poderoso. Entonces hay que hacer la diferencia que cuando decimos COVID no nos referimos al virus, sino que es lo que causa el virus. Y en segundo lugar, la gente, y escucho a muchos periodistas hablar de la pandemia del COVID. No es una pandemia, ¿de acuerdo? Singer es cuando dos o más enfermedades interactúan, como la diabetes con el COVID, tumores con el COVID, como ustedes van a ver, a eso se le llama sindemia, que es el correcto nombre, el que nosotros utilizamos. Esto no es una pandemia, es una sindemia. Y esa aclaración se debe hacer. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Y el daño es mayor, por supuesto, cuando esas dos enfermedades se unen.
Entonces, estamos hablando de sindemia y no de pandemia, porque realmente el problema es que hay 2 enfermedades en juego siempre o hasta 3 enfermedades en juego. Eso es lo que empeora la situación. Entonces, nosotros, con la experiencia de aproximadamente 1 año y medio ya, hemos hecho estadios de postinfección por SARS. Esto es una cosa muy importante que ustedes tengan en cuenta. Y hemos definido esos estadios en lo siguiente. La recuperación rápida. Nosotros consideramos que una recuperación rápida es viendo toda la parte de sangre, viendo toda la parte de radiografías pulmonares, tomografías pulmonares, trastornos de corazón y cerebro. La persona está bien, eso puede durar 3 a 6 meses. O sea que antes de los 6 meses nosotros no consideramos curar a la persona. ¿Por qué? Porque puede haber una recuperación inmediata en semanas, pero puede ser también una recuperación lenta desde el inicio, hasta los 6 meses. Y puede ocurrir una cosa que ya estamos viendo, la muerte súbita. Un infarto de miocardio después que la persona ya se considera sana, que está bien, se va a caminar, hace una caminata, no se controló bien su corazón, ¡bas! Caen muertos en seco. Y eso puede ser por 2 causas, como van a ver ahora qué es lo que pasa eso. Pero toda condición que hemos aprendido nosotros haciendo la experiencia clínica con síntomas cerebrales debe siempre ser acompañada de un estudio de la individualidad de los órganos que forman parte del sistema del cuerpo humano. Así que no es tan básica la cosa. Y la base del contagio y complicaciones, base del contagio y por qué se complica, tiene 2 cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las bajas defensas son el peor enemigo. Hay que tener las defensas elevadas. Y en segundo problema, tenemos los problemas deficitarios específicos, como por ejemplo, muy baja la vitamina D. ¿Por qué la vitamina D? Porque la vitamina D no solamente participa en el hueso que ustedes están acostumbrados a hablar y el raquitismo y todo eso, sino que participa en el forro de los nervios, se llama la mielinización nerviosa. Y cuanto más débil es ese forro que cubre los nervios, ¿verdad? Sobre todo en el cerebro, que la forma de mielinizar es diferente a la forma de mielinizar en los nervios de la pierna, por ejemplo. Cuando eso está flojo, el virus ataca con más potencia. Entonces hay que tener en cuenta que la vitamina D baja de menos de 30, doy un número para que ustedes entiendan, que los laboratorios son los que manejan eso. Una vitamina D deficiente de 7, de 9, un paciente que generalmente se muere, no aguanta. Pero sin embargo, sobre los 30, sí. Entonces lo que nosotros hemos hecho durante todo este año es darle a los pacientes vitamina D, ¿verdad? Todos los días y ver después a los 6 meses qué pasó. Y muchos de esos pacientes ni se fueron a la internación. Y eso tenemos toda una base de datos fuerte para después publicar. Entonces eso hay que tener en cuenta. Otro problema es la ferritina muy elevada. Eso también causa muchos problemas. Y otras cosas así. Pero lo más básico es decir que la complicación fundamentalmente se ve y la infección fundamentalmente se ve porque hay bajas defensas. Es allí donde hay que insistir. Entonces vamos siguiendo hablando. Acabo de recibir artículos. Estamos en contacto con muchos colegas en el exterior que nos mandan artículos. Acá, por ejemplo, en Science se publicó el 19 de mayo del 2021 que la transmisión del COVID-2 sin síntomas es muy grave porque la incubación del periodo dura mucho tiempo. O sea, una persona puede estar infectando y no saber que es asintomático y no saber que tiene la infección. Por eso que hay el peligro y por eso que el ministerio insiste, y yo estoy de acuerdo con el ministerio, de que tienen que usar máscaras y distanciamiento, porque a una persona que ustedes le toman la fiebre ahí al entrar y dice que tiene 35, es asintomático nomás, pero puede estar llevando el virus por mucho tiempo. Es aquí el artículo de un estudio que hizo la doctora Rasmussen en Estados Unidos y ella es lo que dice, estoy viendo ese problema. Entonces imagínense la importancia que tiene esta charla que les estoy queriendo dar para la salud de ustedes. No es solamente eso. Y así hemos visto mucha sintomatología. Entonces clasificamos, por ejemplo, la más elevada es la ansiedad y el insomnio. Eso es lo que lleva a la pauta. Pero no, la ansiedad es como la tos en este caso. ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes pueden toser por un cáncer de pulmón, pueden toser por alergia, pueden toser por asma, por cuerpo extraño, por lo que ustedes quieran. Por gripe también pueden toser. Por eso la ansiedad tiene que ser bien diferenciada.
porque no es la ansiedad, punto, es qué tipo de ansiedad está sufriendo el paciente. Sobre todo esa que viene con insomnio, que es porque se altera un sistema que se llama la serotonina. Entonces cae y uno se siente muy mal. También tiene que distinguir muy bien cuando es un problema de fatiga, o sea, un estado de ánimo frágil. La persona pero un estado de languidez, de pereza muscular es más grave. La fatiga es una cosa, pero la languidez es más grave porque puede involucrar el músculo cardíaco. Y la alteración del músculo cardíaco es severa y empieza así con una languidez y pereza muscular que no tiene nada que ver con la fatiga. Por eso hay que consultar con los clínicos. El dolor de espalda es otra cuestión. El dolor de articulaciones menores. Me decía una paciente, no puedo escribir, doctor. Me duelen los dedos, no puedo trabajar en la computadora, me decía otra. Y eso es. Y el dolor torácico costoesternal que vienen sobre todo los varones, me dicen, parece que estoy haciendo un infarto, pero no tiene nada que ver. Es un ataque de tipo reuma al costoesterno que tienen que tener en cuenta. Los síntomas de clase B, que siguen siendo de postinfección, no de la infección primaria, de postinfección, son los efectos tardíos y eso hemos correlacionado con lo que nos enviaron de la clínica Mayo de Estados Unidos. Tos seca que puede seguir perdurando, lo que habla que el pulmón sigue herido. Insuficiencia respiratoria por fibrosis, el pulmón se fibrosa, se endurecen los pulmones, no tiene la elasticidad, la plasticidad que se necesita para airear. Dolores musculares migratorios. Un día le duele el brazo, otro día la pierna, otro día la cadera, etcétera, etcétera. Taquicardia es muy grave. El paciente está trabajando y se le acelera el corazón después del COVID. Eso se llama pounding heart o taquicardia ventricular paroxística y significa alteraciones en la transmisión de la electricidad en el corazón para que el corazón lata o si no, daño severo de la célula cardíaca. Tiene que ir al cardiólogo urgentemente. Pérdida del olfato o del gusto. En la cuestión de pérdida del olfato del gusto, hay que tener una cosa muy interesante en cuenta y que es la siguiente. Fíjense, la célula nerviosa está en color verde acá y la célula de sostén está en color rosa. Fíjense, estas dos células que están viendo ustedes, las células de sostén, son epiteliales. El virus ataca directamente a la célula de sostén y eso no le ataca a la célula nerviosa del olfato. Y ataca la célula de sostén y se pierde el olfato porque la célula de sostén es la que da el sodio, da el potasio y da algunas proteínas para que funcione la célula del olfato que está continuamente funcionando. Ella, por su función nerviosa, no tiene tiempo de producir su propia alimentación. Entonces la alimentan, se llaman células de sostén niñeras. Y esto es lo que ataca al virus, la célula epitelial, porque el receptor del virus está en las células epiteliales. Entonces produce la pérdida del gusto, que puede durar hasta 6 meses o ser permanente si no se intervino. Lo que no hay que hacer nunca en la infección del virus es dejar que eso corra. Ándate a tu casa y quédate en tu casa. Jamás. Y mis colegas médicos clínicos que están trabajando con ellos, que son de primer nivel, jamás dejan a un paciente suelto en su casa. Antes del inicio, porque no se sabía. Pero ahora se lo siguen y lo persiguen, porque estamos hablando de esas situaciones. El dolor de cabeza migrante. Un día duele atrás del ojo, otro día atrás de la oreja, otro día en la nuca. Tiene que llamarles la atención después de decir por qué cuando ustedes tienen eso. Trastornos cognitivos, memoria perdida y afectivo. Dejan de querer de hacer algo. Se rompe la afectividad de la persona con otra, etcétera, etcétera. Y dolores intensos de rodillas sin poder caminar. Tuve 2 pacientes ya con ese problema. Una artritis inflamatoria tremenda en la rodilla. Por eso les estoy ilustrando despacito para que ustedes tengan en cuenta si esas cosas. Como efectos más tardíos, la caída del cabello, sobre todo en mujeres. Me decía una paciente, doctor, mire cómo se me cae el cabello, me mostraba. Miren, era increíble como se agarraba el pelo y se hacía así, se caían enormes colgajos de pelo. La caída del sistema inmunológico, hay que tener vigilante eso, hay que hacer fórmulas leucocitarias para ver si no están cayendo las defensas, los linfocitos, etc. Eso sabe un clínico. Trastornos de coagulación, pequeños y grandes vasos. Inclusive en venas puede haber una coagulación anormal. Estamos viendo, son pacientes. Y controlamos con el doctor Arce Levy, lo menciono porque él me hace los estudios con la antitrombina, que es lo que destruye los coágulos. Empieza a no funcionar, empiezan a funcionarse coágulos. El daño al músculo cardíaco que ya hablé, pulmón con el daño del árbol del tráqueo, riñones, cerebro y cerebelo, inflamación mayor. Eso es lo que hay que entender. La inflamación mayor en el cerebro
no es en los hemisferios cerebrales, sino que en el cerebelo y en el tronco del cerebro. Ahí está el problema. Eso es un estudio que se hizo en Alemania. La gente cree que la inflamación es el cerebro. No, señor, es en el cerebelo y en el tronco. Y entonces es muy importante, más es importante que... Y el otro problema que estamos viendo ahora, que es la gliomatosis, que les voy a mostrar enseguida, y misceláneos, que ahora todavía no conocemos. Y un nuevo síntoma que está apareciendo en pacientes de más de 4 meses. Ayer atendí a una paciente en Ciudad del Este con esto y se lo mandé al otorrinolaringólogo, trastornos del equilibrio que tienen que ver con el núcleo vestibular. Eso no voy a entrar en detalle porque ustedes no son médicos, pero eso es lo que ya estamos viendo. O sea que imagínense, ustedes me van a decir que la infección es solamente lo importante. No, señor, es la posinfección la que hay que cuidar mucho más. Y acá les muestro para mostrarles nomás los pulmones alterados que hemos visto en los pacientes. Una de las características que perduran son estas líneas blancas que estoy mostrando acá, estas líneas blancas que estoy mostrando acá, se llaman líneas de Kingsley, que significa que el pulmón sigue inflamado porque los linfáticos pulmonares se alteran. También estamos viendo por tomografía como grandes condensaciones pulmonares en pacientes. Y la alteración del cerebro que da la alteración cognitiva. Porque voy a hablar una cosa muy importante. El cerebelo. Antes se creía que solamente servía para el equilibrio. Pero hoy se sabe que el equilibrio da la información, y esto es el que le estoy mostrando, da la información para pensar en forma selectiva. Así como el cerebelo sirve para enhebrar una aguja, el cerebelo también sirve para enhebrar el pensamiento correctamente, saber las palabras, actuar los sinónimos. Y cuando se altera por la inflamación del virus del cerebelo, que es más inflamado que el cerebro, entonces se producen las alteraciones cognitivas secundariamente. Eso es lo que quiero que se entienda. Trastorno de memoria y trastorno cognitivo, falta de atención y capacidad de concentrarse. El cerebelo ha sido gravemente golpeado en ese caso. Y nosotros tenemos pacientes con psicosis esquizofrénica, con atrofia del cerebelo, que hacen su psicosis esquizofrénica también. Es una de las formas, porque hay varias formas de psicosis esquizofrénica, ¿verdad? Acá ven ustedes cómo el cerebelo tiene mucho contacto con la corteza frontal. Voy a seguir porque eso no es importante. Y como estaba hablando, estamos estudiando en cerebros de langostas, haciendo pequeñas mini concentraciones en cerebros de langostas para entender qué es lo que pasa con el COVID en estos casos. En cerebros de langosta. Anteayer encontré una y fue una satisfacción porque en esta época no se encuentran tanto. Pero lo que se ve después de un tiempo es la atrofia cerebelosa. Fíjense, estas láminas que tiene el cerebro tienen que estar una al lado de otra y fíjense los espacios que hay libres. ¿Ven los espacios que hay libres? ¿Ven cómo el cerebro se achica y deja este espacio blanco por la enorme inflamación? Y otra cosa que es la que más nos está, que nos hemos conseguido la información del Centro Alemán de Investigación de Infecciones y que está acá la doctora que le estaba diciendo, estudiando estos casos. El cerebro tiene sustancia gris donde están las células nerviosas y sustancia blanca. Lo que hemos visto en un paciente que hemos referido al Brasil es esto, una gliomatosis, que es como si fuese un tumor cerebral que se expande a una gran velocidad. Y entonces forma esto. Esta es una paciente nuestra. Descubrimos esto con el electroencefalograma, a ver, electroencefalogramas planos. Después de 4 meses de infección aparece esto. Esto se fue formando y ya no se dio cuenta. Generalmente de los casos que vimos, que no son muchos, pero tampoco son pocos, el hemisferio izquierdo es el más dañado. Como van a ver, acá tienen otro caso. Lo que vemos nosotros es que, por ejemplo, había un antiguo meningioma, que es un tumor benigno, y de repente hace explosión después. Entonces, esto es muy interesante porque quiere decir que el virus puede explosionar, si esa palabra me permiten, y generar múltiples focos y metástasis en pacientes que ya tienen como base un tumor cerebral que no se desarrolló. Y hemos visto eso en un estudio que hemos conseguido, que el médico en Estados Unidos también veía esto. Y él dice, pero espérame una cosa, miren la fecha, el 19, hace 2 años, ¿puede el COVID inducir una tumorigénesis gliomatosa a través de los receptores de las células del sistema nervioso? Entonces quiere decir que lo que nosotros estamos viendo coincide con lo que se está publicando. Eso es lo que les quiero decir. Y eso es muy importante tener en cuenta. Por eso hay que hacer siempre resonancia magnética los 2 meses después de haber tenido COVID. Nosotros tenemos el protocolo que le hacemos a los pacientes que han tenido COVID para evitar esto. Y lo más interesante es que ya se ha publicado en el Johns Hopkins que, por ejemplo, si ustedes tienen un tumor cerebral y tuvieron previamente citomegalovirus, el tumor crece mucho más rápido.
Entonces nosotros estamos viendo, eso ha sido, acá están las publicaciones en el Johns Hopkins. Y fíjense, esto no es mi foto, esta es una foto del Johns Hopkins que muestra la tremenda invasión del tumor en ambos hemisferios de un paciente que tuvo cuando era niño citomegalovirus. Y siguió ahí, eso se detecta por el IgG, que es el anticuerpo que queda después de una infección. Y eso da esa gliomatosis que les estoy diciendo, que es un avance del pulmón. Entonces, esas son cosas muy interesantes. Y lo que estamos viendo también, un paciente que me dijo, yo toda mi vida me estoy controlando de la próstata, después del COVID me empiezan a subir los anticuerpos de cáncer de próstata. Y realmente encontré artículos de la Cleveland Clinic que ellos están viendo que el COVID también puede disparar un cáncer de próstata. Así que cuidado los muchachos, hay que hacerse la investigación, sobre todo si tenían un poquito alto, y hacer control de PSA, porque puede también haber un cáncer. Esto es una cosa que yo les estoy diciendo no para asustarlos, sino que porque yo me doy cuenta que la población es muy ignorante. Están todo el día preocupándose por la infección, pero no se preocupan por el estado post-infeccioso. Hemos hecho estudios de proteínas. Esta es una presentación que hice en Bogotá hace 2 años de proteínas de cáncer de próstata. Y nosotros vemos que esta proteína aumenta mucho en los casos de COVID con cáncer de próstata. Otra cosa que vemos es, hacemos primero el electroencefalograma que nos viene bajo voltaje y encontramos coágulos enormes y émbolos en el área de la memoria. Esta es una persona que perdió la memoria. Vean ustedes acá el coágulo grande que muestra la flecha. Este es un paciente nuestro que perdió la memoria y vimos que la causa era que hizo las arterias de la memoria se obturaron, la Giacomini se llama, que es muy chiquita, tiene 1 milímetro nomás, y entonces hizo esa situación. Ahí está el voltaje bajo por el cual descubrimos. Y mucha correlación entre un pulmón que continúa alterado. Acá ven los ganglios, en las líneas de Kingsley, inclusive se ve acá una condensación pulmonar. Paciente después por mi dedo ahí. Pero este es un paciente que nosotros tuvimos, es una paciente, mejor dicho, y fíjense, hizo también un émbolo, y les voy a mostrar acá esto. Fíjense cómo de este lado el contenido líquido cefalorraquídeo es chiquito y de este lado es enorme. Quiere decir que acá este pedazo, este chorizo que está acá en el cerebro, que se llama una circunvolución occipito temporal, se atrofió, porque miren el infarto que tuvo ahí. Ahí está en el infarto. Y también se atrofia la punta del lóbulo temporal, que coordina la palabra con el área 38, se llama, que coordina la palabra. Por eso les digo la palabra con la memoria. Entonces ustedes están viendo que estos pacientes tienen estos problemas. Y eso es lo que les quería decir en fase. Pásame a mi palabra. Muchas gracias. En fase a lo que yo les estoy queriendo decir. Entonces, aquí tenemos prácticamente un problema clínico que es demasiado importante, porque ustedes están viendo que en esta fase los datos que estamos construyendo, y estamos haciendo una poderosa base de datos, y tengo gente que me está trabajando en eso. Por ejemplo, antes de que el paciente venga a consultar conmigo, tiene que llenar ahora en este momento 25 páginas de un formulario electrónico que me tiene que enviar de correo, y eso se empieza a analizar ya antes que venga el paciente. Nosotros ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, no nos sorprende el paciente con sus síntomas, ya viene todo hecho. Y el sistema es muy bueno, ahí lo estamos utilizando con gran éxito. Entonces nosotros sabemos ya a qué nos exponemos y qué es lo que está pasando y qué estudio le vamos a hacer dar en ese sentido. Ahora les quiero mostrar la parte de investigación clínica que estamos haciendo, unos 10 minutos nomás. Pero quiero que también vean que esto no lo estamos haciendo leyendo libros, sino que lo estamos haciendo en la dinámica de la práctica médica, que es lo más importante, que es la fase de investigación laboratorial. Les muestro lo que está. Eso está en Asunción, exclusivamente estamos haciendo en Asunción. Nosotros para investigar necesitamos algo que se parezca al COVID. Porque nosotros no podemos trabajar en el COVID porque en el Paraguay no tenemos un laboratorio, hay que decirlo, hay que ser honesto, que podemos trabajar campantemente con un COVID y después agarramos e infectamos toda la población, inclusive mi querido amigo de Itaú. Entonces lo que queremos que hacer es, no podemos trabajar con eso. Entonces lo que hacemos es usamos un modelo, empezamos a pensar en miles de cosas hasta que van a ver qué modelos hacemos. Quiero explicarles sobre una cuestión de la célula humana. La célula humana tiene una molécula que es de la herencia que se llama el DNA. El DNA genera un RNA. El RNA sale del núcleo, esta parte blanca, y va al citoplasma y se une a un ribosoma y ahí construye la proteína. Eso es lo que nosotros estamos haciendo todos los días.
Ahora, es el DNA, el mRNA que les mostré, el ribosoma, que es ese cuerpito, y la proteína, ¿verdad? Y ven acá el mRNA. Bueno, este virus acabo de recibir, miren la fecha, mayo 6 del 2021. Hace unas horas recibí esto. Me mandaron de Estados Unidos. Hay ya más evidencia que el SARS-CoV-2, que es un mRNA, se mete adentro del DNA humano. Y ahí puede quedarse durante varios años. Eso explica por qué de repente nosotros tenemos una infección después de un año, después de 2 años. Porque el virus se mete y se queda vivo ahí y espera cualquier momento, una disfunción, cualquier viento frío, lo que sea, no sé, cualquiera de esas cosas, y puede volver a infectar de esa forma. Entonces empezamos a armar la cadena DNA. Vino una doctora, la doctora Viviana Boyer, una amiga mía de la Argentina, estuvimos estudiando un poco el DNA y todas las cosas. Después tengo un equipo muy bueno, acá tienen ustedes una compañera de ustedes, Carolina, que les está enseñando a las chicas cómo hacer sistemas de computación, porque eso es muy importante. Una fotometría es para aislar DNA y para ir sabiendo cómo hacemos. Estamos haciendo todo en el laboratorio y después componemos en base laboratorial DNA, ¿verdad? Lo que pasa es que este virus ya viene con el RNA. Entonces lo único que tiene que hacer es inyectar eso y ya se va al ribosoma y ya hace la proteína viral muchísimo más rápido de lo que nosotros hacemos. Nuestra proteína, que tiene que ser el DNA, el RNA se tiene que ir al núcleo. Este ya al ingresar a la célula humana ya manda su RNA y ya empieza a hacer su proteína viral. Es una máquina para matar, realmente es salvaje. Se acopla con un receptor y atiendan esto. Esta es la célula humana que tiene un receptor en el cual se acopla el virus. Esta es una espícula viral, las espículas que estaban viendo, y tiene una proteína que está en amarillo acá, se llama proteína S. Esa es la que se aprieta a un receptor de la célula humana, que se utiliza, por ejemplo, angiotensina, que controla la presión arterial. Se viene y se acopla a ese receptor. Acá tiene el acoplamiento, el AC2 se llama el receptor humano y se acopla. Pero miren una cosa más interesante que es, ni bien se acopla, esto es antes de prefusionarse. Una vez que se acopla, adopta otra forma. Es una especie de monstruo que viene del extra universo nuestro y una vez que se acopla al receptor humano, cambia de forma para ser mucho más sólido. Imagínense, esta es una máquina de matar, es una cosa extraordinaria que la naturaleza ha creado, increíble. Y entonces esas espículas tienen la proteína S y la proteína S es la que sirve de anclaje con la célula humana. ¿Ves? Acá viene, se ancla, entra rápidamente y agarra el ribosoma, el RNA y empieza a producir proteína viral y en unos minutos ya salen los viriones que se llaman así. ¿Qué pasa? El virus entra, ¿verdad?, a la célula porque la célula forma una especie de gancho para meter los alimentos que se llama exocitosis. Y después por otro sistema expulsa y al expulsar los detritus celulares expulsa el virus. Uno se llama endocitosis y el otro se llama exocitosis y va expulsando. Imagínense ustedes la maravilla, pero la clave es acá esta proteína S que se une al receptor humano que tiene la célula y ese es el que nos está ganando. Pero ¿qué hizo el virus? Imagínense la inteligencia de esta pequeña cosa que no es ni viva. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Acá tienen los aminoácidos. ¿Y sabe lo que hace el virus? Cambia el aminoácido. Cambia el aminoácido para ajustarse mejor al receptor de la célula humana. Miren cómo cambió la forma, transforma la proteína, hace una mutación. A veces le sale mal la mutación y esto descubrimos nosotros. Y este virus no progresa, se muere. Aparece mal la mutación, no agarra bien el receptor y esos virus desaparecen. Fíjense, acá tienen una proteína. Esta proteína cambia su aminoácido y al cambiar su aminoácido, miren lo que pasa, se altera. Esto es una demostración, ¿verdad? Es una dramatización, cómo esta parte de la proteína se altera y al alterarse eso es más eficiente. Eso es lo que pasó con el virus en Inglaterra. En este sector que está acá, cambió el aminoácido de aspartato por glicina y se hizo más efectiva la fijación a la célula epitelial. Entonces nosotros empezamos a buscar qué podemos hacer. Y esto es esta hermosa pradera donde yo vivo, en Surubí, aislado del mundo acá. Acá no hay ni ruido. Hay monos, hay venados, hay zorros, todo y flores. Esta flora que ustedes están viendo acá llena la planilla. Entonces yo me dije, no, ¿por qué no usamos el polen que se parece mucho al virus? Ahí atrás mío está, van a ver ahora después ese polen. Y este es el polen, y entonces dijimos, vamos a usar este como modelo, ya que se parecen a las espigas del virus
el SARS-CoV-2. Y entonces empezamos a usar y vimos cómo se ancla el polen a la célula del endometrio de la flor, vamos a decir, del ovario de la flor. Y vimos cómo se anclan también los insectos polinizadores. Se ancla en los pelos, en células epiteliales de los insectos. En estos pelitos que tienen los insectos, ahí se ancla el polen para ser llevado a otra flor para fecundarla, porque acá el polen lleva el espermatozoide. ¿Entendés? Y se une con el óvulo de la flor, del ovario de la flor. Y vimos también que actúa sobre células epiteliales, o sea que los receptores también son en células epiteliales. Entonces empezamos a activar todas las formas de polen y estudiamos sus espículas. Las espículas que hacen que se peguen estas son las espículas del polen que se parecen a las del virus. Y empezamos a hacer investigaciones. ¿Cómo aislar la espícula? Se nos ocurrió meter en una bolita de aceite de oliva. Entonces el virus se pega a la bolita de aceite de oliva y expone y desnuda las espículas que nos permiten estudiar a nosotros. Aquí está la forma en el laboratorio como hemos estudiado. Esto es con luz láser para determinar el tipo de proteína que forma la cápsula y la espícula. Eso estamos haciendo acá en el Paraguay. Y ustedes están viendo cómo se ve el polen. Este es polen. Lo que ustedes hacen cuando se ponen alcohol en la mano no destruyen la espícula, señor. Lo que destruyen es la cápsula, vamos a decir, para que ustedes me entiendan. Esta cápsula de proteína es lo que destruye el alcohol, pero deforma la posición de las espículas y la espícula no puede agarrarse. Pero así como muta la proteína de la espícula, también muta la proteína del polen. Y la flor se adapta, por ejemplo, produce un tipo de proteínas en primavera y otro poco tipo de proteínas en invierno, si es que tiene flores estacionales en invierno o cerca del invierno en otoño. Entonces, cambiando las proteínas es lo mismo que hace el virus. Entonces, este modelo, por eso lo elegimos y lo estamos utilizando. Porque al cambiar la proteína se hace más efectiva la fijación. Y la misma cosa hace el polen. Acá tienen, por ejemplo, un polen, ¿verdad? Y vimos que hay pólenes que son de carga viral baja, viene uno, pero con carga viral vienen muchísimos y entonces ahí se produce. Y ahora ya estoy terminando esta parte, después vamos a seguir hablando. Tengo 5 minutos porque yo soy alemán en la charla, exactamente voy a cumplir la hora. Estoy muy adelantado, les voy a dar casi 20 minutos de respuesta. Hicimos lo que se llama Symbolic Computation o computación simbólica. El Departamento de Ingeniería Aeroespacial nos dio esta fórmula, que ellos utilizan esta fórmula en Ohio State University para saber cómo infesta un virus electrónico a una computadora, la computadora de ustedes. Pero esto da una progresión lineal y la progresión de infección del virus humano es parabólica. Entonces le hicimos al cuadrado y al hacer al cuadrado tuvimos las diferentes proyecciones. Y fíjense, este virus azul representa una alta capacidad de infección. Pero al cambiarle electrónicamente el aminoácido, miren cómo se cae al suelo. Entonces esto coincide perfectamente. Y acá ven ustedes, este es un polen defectuoso que no tiene fuerza y este es un polen normal. También se ve en la naturaleza alteraciones de mutación en polen que le son desfavorables a las flores para fecundar. Es lo mismo que hace el virus, con las mismas espiculitas. Entonces, eso es lo que estamos utilizando en el laboratorio. Estamos avanzando mucho gracias a eso, porque podemos ver por mutación de la proteína S de este polen cómo podemos cambiar la propia infección. Y ahí entra la computadora cuántica que nos ayuda. Esto quiero hablar porque ustedes que están en un banco, yo también estoy en el banco. Yo soy, pero extramuro nomás estoy, extramuro como cliente, pero muy contento. Entonces, por eso lo estoy dando con mucha animosidad a este conjunto de charlas. Lo que les quiero decir es que ustedes van a tener que usar pronto, ya se les viene encima la IBM. Van a empezar a dejar la clásica. Y eso se llaman unos Quantalab Workshop. Y lo que hicimos es un pequeño experimento muy sencillo para que ustedes entiendan con una computadora cuántica para que vean cómo se usa en probabilidad y estadística. El computador cuántico usa un electrón que se llama qubit, pero vamos a decirle que es un electrón. De acuerdo a cómo gire, si gira contra las manecillas del reloj es 0, si le hacemos girar en favor de las manecillas es 1. Pero no solamente eso, ahí se parece a una computadora clásica que usa sistemas binarios, ustedes saben mejor que yo, 0, 1. Pero lo que pasa es que el electrón puede cambiar la dirección de su eje. Entonces podemos tener varios unos y varios ceros. Y eso hace que la potencia de recepción y de transmisión de información sea espectacularmente mucho más grande que la computadora clásica. Entonces lo que yo creo, de acuerdo a la rotación que yo le impongo al electrón con un programa que está acá,
que se programa diferente a la computadora clásica. Ustedes ven la rotación va cambiando. Y a medida que va cambiando, yo puedo decir que este es el aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, de acuerdo a la rotación aleatoria que es la computadora. Mi computadora de acá, de Asunción, le da un número aleatorio y ese número se va ya y hace cambiar el electrón en Estados Unidos. Yo tengo una licencia para trabajar con la IBM de Estados Unidos. Este es el programa en Python. El programa de Python en ciencia es un poco diferente, no digo más complicado, no voy a querer mandar la parte acá. Es diferente al programa de Python que ustedes están usando, porque se usa dentro de otro programa, Qiskit. El Qiskit entra en otro programa que se llama QASM, y QASM es el que se envía a Estados Unidos para que la computadora cuántica en Estados Unidos procese lo que yo le mando. ¿Ven? Aquí le genero un número. Con Python le genero un número aleatorio y le mando aleatoriamente a uno de los sistemas que se llaman gates que me hace rotar el qubit para hacer los diferentes qubits. Y miren, esta es la forma de programar una computadora cuántica. Eso algún día van a aprender y van a saber. Y acá está el número aleatorio que le metí para que me gire. Después van a saber por qué se pone el swap, eso es. Y acá yo miro los resultados. Con este sistema miro los resultados. Este es otro programa que hice, este es otro programa. Vamos haciendo programa y vean ustedes cómo rota. El RZ cómo le hace rotar. Acá está a 90 grados. Después yo le agrego, hago la numeración que les dije y rota el qubit. Y entonces acá tienen otra rotación, 90 grados. Acá está hacia arriba, acá está hacia abajo. Y esto me da un cúmulo de información. Eso no voy a explicar ahora como ven ustedes. Y me da la probabilidad de 0,0, que puede ser un aminoácido, de 0,1, de 1,0. Acá muestro. 0,1 es representa la proteína de la espícula inicial y está la mutación. Fíjense cómo aquí es mayor todavía la cantidad de proteína no rotada que encontramos teóricamente en un virus, pero acá ya empieza a surgir. Y después, oh sorpresa, empieza a disminuir. Imagínense la computadora cuántica, el ejercicio que da. En probabilidad estoy hablando. Y miren acá cómo subió esta otra, al 38% la mutada. Y otras que, como les estoy diciendo, como el polen deforme, el virus deforme, que quedan un 5% de prácticamente no tiene importancia. Y esto va subiendo después, van subiendo los mutadores. Por ejemplo, la información del virus detectado en Kent, en Inglaterra, justamente en Kent, donde está la persona que estudió la evolución, que se llama Charles Robert Darwin. Ahí en ese mismo lugar apareció el virus Kent, o virus K que se llama, que es una mutación de la proteína de la espícula del virus. Miren, en febrero de 2020, no había nada. En marzo apareció el 26% y a nosotros nos sale 27%. En abril el 65%, en mayo el 70% ya de la población estaba infectada con esa nueva dosis. Con la brasilera, con el vírus do Brasil, el más poderoso do continente, no voy a falar porque ese sí que fue brutal. Así que, pero esto implica para que ustedes vean la potencia que tuvo el virus inglés. Y acá tengo el equipo que ahora ya no están, la mayoría no están conmigo, que es muy interesante porque es gente que se formó en España, no Brasil, esta chica de Brasil, una Alemania, una nutricionista espectacular, Arabia, Samir y otras chicas que están acá del Paraguay, que estuvimos estudiando tremendamente la asociación síntoma-cerebro, sacando nuevas neuropsicólogas al mercado que no den solamente una idea de lo que puede ser, sino que puedan decir que cuando una persona le dice, me pasa algo, ellas dicen, esta área cerebral está descompuesta. Bueno, en todo caso, lo que yo les quería mostrar acá, ahora salgo otra vez a escena. En todo caso, lo que yo les quería mostrar con todo esto es que esa es la investigación que estamos haciendo para hablar con seriedad sobre el problema. Y lo que a nosotros, ¿no? Ahí atrás mío está justamente en el microscopio un polen, fíjense, pero está siendo iluminado con un rayo láser difractado, entonces podemos ver muy bien la diferenciación entre las espículas, las proteínas que tiene todo eso. Y estamos estudiando, vamos a ver si podemos publicar después del trabajo. Esto tiene que ir un poco lento porque es embromado este virus y queremos ver hasta qué punto relacionado. Pero lo más grande fue encontrar que la proteína de la espícula del polen también muta como la proteína del virus. Es que la naturaleza es una gran copiona. Esa es la verdad.
Primero vinieron los virus, después vinieron el polen, pero hizo el polen, la naturaleza, en base a la estructura morfológica del virus. Entonces, por eso es que hay esa enorme cantidad de flores que hay en Surubí, porque invade y se cumple con el número de progresión poblacional que les mostré que conseguí del laboratorio de Ohio. Entonces, en eso estamos. Y ahora terminé mi exposición y quiero ver si tienen preguntas, que yo con mucho gusto les voy a responder si está a mi alcance. Y si no está a mi alcance, pero atiendan una cosa antes de empezar. Tengan piedad de mí. Esto es una cosa que hace 1 año y medio estamos haciendo. Es una cosa que nosotros estamos continuamente revolucionando. Estamos viendo pacientes que se vienen a nuestras clínicas por la cuestión de infección COVID. Entonces, lo que estamos haciendo es generando todavía una base de datos. Y yo no me conformo hasta que mi país sea el que corresponde para decir, ahora usted puede publicar. Estamos todavía con los percentiles bajos con todo eso y estamos procurando ir subiendo. Colorín colorado, mi cuento se ha acabado. Gracias por la enorme paciencia que me han tenido. Gracias, doctor. Súper interesante la exposición. Y ahora que nosotros somos unos simples bancarios, le vamos a hacer algunas preguntas súper básicas seguramente, ¿verdad? No sé si alguien quiere comenzar, pueden habilitar ahí su micrófono. Yo tengo una consulta, pero la voy a hacer al último. Si quieren empezar, libremente pueden realizar sus preguntas. A ver un poco, voy a ver acá. Que es lo que me dicen. ¿Puede darnos, socorro, puede darnos recomendaciones para aumentar la defensa y estar preparado? Muy buena pregunta. Sí, señorita. O señor, Doris, sí, bueno. Te voy a decir cuál es la cuestión, Doris. En primer lugar, te guste o no te guste, quieras o no quieras, tenés que hacer ejercicios, porque eso te levanta también la serotonina, te hace sentir bien. El ejercicio es muy importante. Segundo, mantener un régimen adecuado, no inadecuado, porque también puedes producir lo que se llama hipervitaminosis. Con un clínico, por ejemplo, de vitamina C de 2 gramos, que es muy importante porque también te destruye otras situaciones y te deja que estés más limpia. Bajar el colesterol, bajar los triglicéridos, eso es muy importante también. Vitamina C, vitamina D, y eso depende, porque no se puede decir esto para todos, porque no existe eso, porque cada paciente es diferente al otro. Por eso en medicina nosotros decimos, no hay enfermedades, sino enfermos. ¿Qué quiere decir? Cada uno el COVID lo mata, al otro no. Entonces no es cuestión de decir COVID mata, ¿no? No es cierto, porque hay otros que ni sienten que tuvieron la infección y otros que tienen apenas una febrícula. Entonces hay que adecuar de acuerdo al paciente, porque si es sobrepeso y vos le das mucha vitamina, te va a venir un día, al día siguiente el paciente te va a meter un palo a amasar por la cabeza porque le hiciste subir 15 kilos. Entonces eso el médico va sabiendo, tiene que saber cómo está la tiroides, tiene que tener una tiroides bien normal. También tenés que tener muy normal, y eso ocurre con las personas que están todo el día con mucha tensión, les suben los corticosteroides y bloquea la capacidad de memoria en el hipocampo. Entonces tenés que ver eso con un neurólogo. Entonces esas son las cosas que se ven. No es simplemente una receta de si tomas esto y ya vas a tener las defensas altas. Y depende también, Doris, de cómo tu organismo reaccione cuando yo te dé los medicamentos, o sea, las vitaminas, ¿entendés? No es tan simple y eso hay que ir controlando laboratorialmente y de otras maneras. Pero fundamentalmente eso, el ácido fólico también tenés que tomar, es muy importante. Pero eso, como te digo, es diferente, porque si vos venís y me decís, yo quiero, y yo veo que tu vitamina D3 está en 98, no te voy a poder dar 90 vitamina D, porque ya tenés suficiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no automedicarse, porque ¿qué es lo que vas a ganar tomando vitamina D más de lo que tenés que tomar? Entonces, ahí ya entras en la hipervitaminosis. Entonces, por eso es bueno que un clínico te revise y él te va a decir, porque esa es la parte clínica. Yo estoy más arriba, estoy acá dentro de la cabeza y ahí no quiero ni de broma salir. Estoy muy feliz ahí adentro del cráneo. Sistema nervioso central es lo único que yo atiendo. Entonces, esa parte te la va a ver. Y está el sistema laboratorial que te va a ir diciendo, ¿verdad? Cómo están tus glóbulos blancos, cómo están tus neutrófilos que te defienden las bacterias, cómo están tus linfocitos que te defienden otras vez así. Entonces, lo que te quiero decir es que es individual, pero fundamentalmente buena defensa significa un buen contagio de glóbulos blancos, vitamina C, vitamina D, ácido fólico en buenas producciones,
comer variado y ejercicios y mucha agua. Ustedes no saben el valor, no quiero explicar porque me va a llevar mucho tiempo, pero les doy el resumen. Mucha agua. Eso tomen muchísimo. Y ayudan también al riñón a filtrar. Segunda pregunta. ¿Qué estudios recomienda para personas que hayan tenido COVID como primordiales? Resonancia magnética. ¿Ok? Porque acá hay algo que es Seymour, yes. Resonancia magnética o algo más. Y eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo, Mirna. Todo depende de qué es lo que pasa contigo. Porque lo que puede pasar contigo puede ser muy diferente a lo que puede pasar con otra persona. Vos podés venir porque estás teniendo trastornos de memoria y concentración. Y también puedes venir porque tenés languidez muscular, no podés andar y cada vez que caminas entras en taquicardia y no puedes subir la escalera. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿para qué te voy a hacer una resonancia magnética del cerebro en ese caso? Eso se va manejando de acuerdo a la parte individual y lo mejor es consultar con el médico. El médico que te va a decir, de acuerdo a la sintomatología que vos decís, él va a ver si esa esa sintomatología es básica o ya está siendo consecuencia de algo más. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso, la mejor participación es que yo odio las personas que se automedican, odio ese tipo, porque nos complican la vida a nosotros los médicos también. Por ejemplo, la ivermectina, el doctor Villa, que es mi amigo, y yo a él lo quiero mucho, y él está haciendo todo lo posible en sus investigaciones para salvar vidas, no es para matar vidas. Hay que reconocer y respetar al profesional, a mis colegas médicos que están muriendo por ustedes. Eso es muy importante y no hablar mal de ellos. La otra vez una periodista hablando mal del doctor Villa. A mí no me gustó porque el doctor Villa está haciendo estudios científicos sobre la ivermectina. Pero él no tiene la culpa de que una persona agarre y se tome 50 pastillas de ivermectina. Es la misma cosa que yo me agarre y me tome 100 pastillas de aspirina. ¿Qué puede esperar? No es la culpa de la aspirina, es la culpa de la enorme sobredosis. Por eso es que tiene que haber siempre un médico detrás de ustedes. Espero que haya contestado esas dos preguntas. Claudia me pregunta, ¿qué dice? Ah, no, esa no me pregunta. Me encanta lo que vos decís también. Claro, directo. Muchas gracias, Claudia. Muy amable, encantado. Doctor, yo le voy a dar mi pregunta así en vivo. Claro que sí. Sí, es súper interesante. Yo tuve COVID, entonces lo que me preocupó un poquitito es todo ese tema de los efectos tardíos y sobre todo de su exposición respecto al DNA en la célula humana y cómo se está investigando los efectos inclusive mucho más tardíos que 6 meses. O sea que los efectos de la enfermedad podrían manifestarse años después, ¿verdad? Sobre todo para las personas que ya tuvimos COVID. ¿Usted nos recomienda que hagamos un chequeo anual? ¿Qué es lo que tenemos que hacer las personas que ya tuvimos COVID para controlar esto? Semestral. Tienen que hacer un estudio de COVID semestral. Y eso significa irse al clínico, que las revise y que vea cómo están todos los planes. Ellos tienen protocolos muy buenos, ¿verdad? Sobre todo los infectólogos y los virólogos, ¿verdad? Tengo colegas brillantes en infectología. Acá en el Paraguay, no sé para qué se van a otro lado, porque yo tengo mis colegas, estoy orgulloso de ser amigo de ellos. Son brillantes. Bueno, se van a ver a los virólogos, a los clínicos. Y también sería muy interesante que consulten para ver un test psicológico, cómo está la parte de efectos cognitivos, de memoria, de atención, etcétera. O sea, para que el psicólogo, si ve alguna alteración, les envíe al psiquiatra o al neurólogo correspondiente, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, una persona que convulsionó, ¡bam, bum, bum! Se cayó, se convulsionó. Nunca supo que tuvo COVID. Le hicieron el estudio y ya salió negativo. Pero ¿saben dónde le agarramos el COVID ahí? Pedimos anticuerpos contra el COVID. Y ahí vemos. Y otra cosa, porque tu pregunta es súper interesante. Cuánto que esto yo cobro $1000 en el consultorio, pues te estoy dando gratis. Te digo nomás. Pero lo que te quiero decir que es muy importante es que después de 3 meses hagas cómo están tus anticuerpos contra el COVID, que es lo que yo les pido a mis pacientes. Esa es una cuestión muy importante. Te va a decir a tu doctor, dame una orden para saber cómo tengo los anticuerpos contra el COVID, los dímeros y todas esas cosas. Y si sus anticuerpos contra el COVID están altos, es muy difícil que vos tengas una recaída.
pero si tus anticuerpos están bajos, ahí sí tenés problemas y el médico sabrá qué hacer, ¿verdad? Por eso es muy importante control médico, porque no podés saber y no podés quedarte, porque nosotros ya somos un país culto. Yo considero que mi país, por eso luego tengo con orgullo mi carapela acá, es un país culto, es un país libre, es un país que tiene gente extraordinaria como todos ustedes, ¿verdad? Entonces es un país que tiene que ver, pero no quiere ver al médico porque tiene miedo. Váyanse a ver al médico para que les ilustre y puedan vivir más. Por ejemplo, vos, ¿qué es lo que haría yo? Me haría con tu clínico, ¿verdad? Que le pidas un dosaje de anticuerpos a ver cómo está. Entonces, él le va a saber más que yo ya, eso porque ese es su campo, y te va a decir, bueno, esto es lo que vos tenés que hacer. Y con eso. Y también ver a un psicólogo, porque hay que irse al psicólogo también, ¿verdad? Y el psicólogo te va a decir, bueno, mire, usted está teniendo un déficit en la memoria. Entonces ahí ve al psiquiatra y ahí se hace un estudio electroencefalográfico, porque la electroencefalografía tiene prevalencia sobre los métodos que estudian la forma del cerebro, como la resonancia y la tomografía. Entonces vos te vas y ahí se hace el electroencefalograma. Y si vemos en el electroencefalograma una alteración en el trazado de las ondas, como acabo de mostrar, entonces ahí se hace la resonancia y se ve si se correlaciona eso con una alteración morfológica del cerebro, porque puede haber un pequeño coágulo ahí, que te taponó la memoria, etcétera, etcétera. Pero siempre tiene que haber un médico antes. Nada de automedicarse como es la costumbre, que sale una en el video y dice, tienen que tomar ivermectina. No, señor, así no se hace. Esa es la parte que todavía tenemos que superar como paraguayos. Lo que tiene que decir esa persona es, póngase la máscara, porque no sabemos si con quién le estás hablando, como he mostrado acá en estos informes que acabo de recibir hace 2 días. Póngase la máscara, mantenga la distancia. Si me besa, así adiós, que un beso también vale eso, también vale hoy en día. Y entonces, en esa forma, estoy tratando de poner un poco de animosidad porque el tema es demasiado lúgubre. Entonces, distancia, máscara, ejercicios, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer. Y cuidado, porque estamos viendo, me estaba contando un colega mío, que la mayoría de las infecciones se hacen en la casa. Aunque vos no creas, se infecta la persona en la casa y sobre todo en los mayores de edad. La novia que estuvo con su novio y ahí pácatelas, le pasó, pero por bolsa le pasó el virus y viene y la infecta al abuelo, por ejemplo, que está sentado aislado en su cuarto viendo televisión las 48 horas del día. Y desde ese día el virus no sabe ni por qué se ligó. Y es el novio alhaja el que le pasó a la chica. ¿Entendés lo que te quiero decir? Bueno, vamos a ver. Te contesté la pregunta. Si quieres le voy leyendo si quiere. Acá Nadimi pregunta, luego del COVID, ¿es normal que se taponen los oídos casi todo el tiempo? Sí. La sensación de taponamiento de oído no quiere decir que se tapona el oído. Es la inflamación del nervio la que trae. Entonces tenés que verle a un otorrinolaringólogo, hay muy buenos. No voy a decir nombre porque digo 2 y después el tercero me dice, ¿por qué no me dijiste? Es cierto. Entonces, pero hay muy buenos otorrinolaringólogos muy reconocidos acá. Cuando vos tenés un taponamiento de oído, debes ir a decirle, doctor, después del COVID tengo un taponamiento. Puede ser que haya una inflamación crónica, eso se ve. Porque el problema básicamente, si yo me dice, bueno, usted, doctor, ¿qué dice que es lo que es el gran problema del COVID? Se traduce en una sola palabra. ¿Vale? Inflamación. Ese es el que nos enriquece. La inflamación que crea cuando ya no está más el virus. Ese es el problema. Y ahí tiene esta chica que pregunta eso, que se le tapona el oído, ¿verdad? Ella debería haber un otorrino para que le diga la causa de su taponamiento. A lo mejor no tiene nada que ver con el COVID, a lo mejor puede ser un tapón de cera, que por la pandemia, que no, la sindemia, que no se mueve, está todo el día en la casa sentada, genera un poco más de cera ahí, entonces se le tapa el oído, ¿eh? Pero entonces es cuestión de sacar la cera y se terminó el problema. O si no, hay que desinflamar el oído y el doctor ya sabrá cómo hacer. O tuvo un pequeño émbolo en la arteria laberíntica y ella no está oyendo bien y le parece que está taponado, pero no es que está taponado, sino que algún problema tiene y solamente un otorrino le puede descubrir eso. Otra pregunta. Acá dice Valeria, bueno, excelente doctor, orgullo tener un investigador como usted en nuestro querido Paraguay. Valeria Recalde. Derlis Acosta, buenas tardes, excelente todo, dice. Quisiera saber si hay mucha afectación cardíaca post-COVID y cómo se da esa afectación. Muy buena pregunta.
Ese es Derlis Acosta, ¿verdad? No sé Sí, quién es. Bueno, Derlis, te voy a contar qué es lo que pasa. La afectación cardíaca, como dije, puede ser de dos motivos. Primero, puede ser un émbolo que se forma en la arteria coronaria y te produce un daño cardíaco por falta de irrigación. O puede ser directamente por la afección de la célula del corazón. Donde se habla, la clínica Mayo está viendo esas dos oportunidades, sobre todo en personas que tienen colesterol alto, triglicéridos altos, ferritina elevada, diabéticos, se ven muchos, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es irse a un cardiólogo, ahí entra el cardiólogo, y que él determine si la afectación que tiene tu corazón es por una falla del músculo cardíaco, por una falla en la conducción del impulso cardíaco, o si es simplemente un infarto que vos no sentiste y que llaman infartos indolentes, existe también. El doctor te hace un electrocardiograma y ve que hay una caída del segmento ST, le dice, pero vos tuviste un infarto. Y dice, yo no sentí nada, ocurre también. Entonces, el cardiólogo le va a determinar qué es lo que pasa. Ahí entra exclusivamente en el territorio cardiología y acá hay luz, ahí abajo yo no sé nada. Se va al cardiólogo y le soluciona el problema. Dice acá, Nadimi dice, gracias doctor, porque ya fue en agosto y es muy frecuente. ¿Qué es lo que le es frecuente? Lo del oído. Entonces yo creo que tenés que irte a ver a un colega, ¿verdad? Y decirle al doctor que estás teniendo un taponamiento, sensación, le vaya a decir que se me tapona, sensación de taponamiento del oído, para que él empiece la investigación. Gracias, Nadimi. Me alegro que te haya servido para algo. De nada, Nadimi, cuando quieras. Y bueno, yo creo que ahí terminó todo. Sí, ¿Hay otra pregunta? No tengo problema en contestar. Yo quiero que esto dé buen resultado. Una última, ahora se me ocurrió que estaba pensando. No? El tema de las vacunas. A ver, para una persona que no tuvo COVID, vamos a ponerse vacuna, se puede decir hoy que estamos seguros de que los efectos, todo esto durante la infección y el post-COVID no van a aparecer estos síntomas, aunque se infecte, digamos, con el SARS-2 una vez vacunado. Excelente la pregunta que me haces. Y te digo, eso no te digo de cumplido, si te digo la verdad. Mira, han habido muchas campañas de gente psicópata que ha dicho que la vacuna no sirve. Ha habido campañas políticas para otros problemas en los hospitales. No quiero entrar en ese tema porque yo soy solamente científico. Pero la verdad es que las vacunas ya se han vacunado ya casi 30 o 35 millones en el Reino Unido. No sé cuántos en Estados Unidos. Y hay 4 o 5 muertos, 6, 7 muertos por causa de vacuna. Y ahora ya se controla también. Eso ya se sabe la causa y se hacen muchas cosas. Y yo me vacuné con la AstraZeneca y no sentí nada. Me fui al ministerio y me trataron demasiado bien allí las enfermeras licenciadas. Nosotros tenemos hoy en día enfermeras de primer nivel. Y ellas me explicaron, me dijeron esto es lo que tiene que hacer, después quédese acá, siéntese, el próximo mes, dentro de 2 meses vuelve. Me puse la AstraZeneca y yo no sentí nada, pero eso sí, tomé por las dudas por la cuestión del émbolo, una aspirina tomé unas 2 horas antes de ponerme, ¿verdad? Pero las vacunas han salvado millones de vidas y vos sabés, como banquera, que es mucho más. Vos me podés decir, pero yo no voy a poner la plata en el banco porque en el banco se puede fundir. Entonces voy a dejar en mi colchón. ¿Y cuál es más peligroso? ¿Entendés? Entonces vos te vas a lo más seguro. Yo estoy feliz ahí con Itaú, por ejemplo. No voy a poner bajo mi colchón ni un guaraní porque es lo más inseguro. Y es la misma cosa. Lo que se ha demostrado es que con la vacuna se salvan millones. Y los que no se pusieron la vacuna se mueren. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tienes que ponerte la vacuna. Cuanto antes, mejor. Esa es la verdad. Pero cualquiera de ellas anda. Yo me puse la AstraZeneca porque yo no quiero andar caminando y dando vueltas por ahí por otro lado. Me puse la AstraZeneca y ahora me van a poner dentro de 2 meses otra AstraZeneca. Y ya está. La Sputnik es muy buena, demostró ser excelente. La China también es buena. Bueno, por lo menos eso tenía que hacer, una buena vacuna. Después, las americanas son de primer nivel. Moderna, Pfizer, son Johnson, de por una sola vez. Y ahora Alemania está haciendo otra que parece que va a ser más efectiva que todas. Ya me recibí la información. La israelí es espectacular.
En Israel voy a andar sin máscara. Entonces hay muchas cosas que si no se hubiese muerto mucha gente. Y nos estamos salvando gracias a las vacunas. Espectacular. Perdóname un momentito, acá Zulmira me hace una pregunta. Y me dice, me alegro que te sacó las dudas. Y ¿qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que te gustó? Me encanta el novio. Y sí, el novio alaja. El novio alaja, el problema es que vos no sabes si el novio alaja se fue a misa y se contagió en la misa o se contagió con otra correligionaria. Entonces, hay que tenerlo a raya nomás. Bueno, muy agradable. ¿Sabes que me divertí mucho? Me quedé muy contento con todos ustedes. Un altísimo nivel de preguntas. Te agradezco mucho, Mari, todo lo que has hecho. Y ahora les deseo, yo me voy a ir a tomar un buen café y me quedo con un lindo recuerdo de ustedes. Le agradecemos muchísimo. Chicas, 1.000.000 de gracias. Pero antes de que se vaya, quiero comentarle acá a los compañeros presentes que el doctor muy amablemente nos dejó 10 libros de su autoría. Es un libro súper interesante, dice Valores anómalos de la matemática primitiva del pensamiento. Estoy seguro que todos acá vamos a estar con muchas ganas de leerlo. Y lo único que tienen que hacer, como son 10, a los primeros 10 que envían a la dirección o al perfil experiencias que quieren del libro, nosotros le vamos a estar remitiendo, ¿sí? Entonces enviar a experiencias el pedido del libro y los 10 primeros van a llevarse su libro, del doctor Eugenio Arazpín. ¿Puedo decirles algo sobre eso? ¿Me permitís? Claro. Cortito. Solamente quiero decir que ese libro, con el mayor de los gustos lo doy, habla sobre cómo en el futuro se puede hacer, esto es muy elemental ese libro que yo di porque empezamos recién, cómo se puede hacer que el computador cuántico se transforme en un cerebro. O sea que los qubits forman lo que se llama el neurón cuántico. Y doy el programa ahí para que, sobre todo a esos muchachos que son excelentes y brillantes ahí en el banco de Python, vean una forma diferente de aplicar el Python asociado a la computadora cuántica. Y que se preparen nomás porque pronto ya van a tener ustedes que empezar con eso. Ya está, eso es lo más lo que quería decir antes de ir a tomar mi café. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Espectacular este espacio. Les animamos a todos que sigan prendidos con los espacios que estamos habilitando desde el banco. Estas oportunidades para conocer, hacer preguntas y desarrollarnos también. Y agradezco también a Carolina que me estuvo ayudando en todo esto, porque yo la parte de Zoom es que soy muy buena. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Doctor. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.